Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Andino. Les da la bienvenida la profesora Gabriela Rojas Castillo, la maestra responsable del área de biología en el tercer año de secundaria. Bueno, agradeciendo pues a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos da de estar nuevamente conectados a través de esta plataforma virtual y poder realizar nuestras clases. Agradecer por la salud, agradecer por la unión familiar. De antemano, nuestros acuerdos en micrófonos cerrados durante las clases y solamente queda activado cuando tenemos que realizar las preguntas o intervenciones en el desarrollo de las prácticas. Muy bien, vamos a iniciar nuestra sesión como siempre, tomando en cuenta nuestro propósito, el propósito de la sesión del día de hoy. Nosotros sabemos de que al término de cada sesión debemos cumplir algo. Y en esta oportunidad es que ustedes, estudiantes, deben estar en la posibilidad de comprender la importancia de la reproducción en los seres vivos, pero como una función de perpetuar su especie. ¿Ya? Todo ser vivo va a cumplir la función de reproducción, pero con una finalidad, con la finalidad de que la especie no desaparezca, para que pueda seguir existiendo sobre la faz de la Tierra. Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestras labores haciéndonos una pregunta muy interesante. ¿Cómo se perdura una especie? ¿Cómo permanecen las especies y no desaparecen? Aunque también hay algunas especies que decimos que están en peligro de extinción. ¿Debido a qué? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que una especie está en peligro de extinción y otras no? Porque ellos, como ya lo dijimos al inicio, van a cumplir una función de reproducción, ¿no es cierto? Por las cuales van a reproducirse y van a querer que su especie se pueda seguir manteniendo, pueda seguir existiendo, no puedan desaparecer. En cambio, las especies que están en peligro de extinción es porque ya están desapareciendo. De repente, el humano, las personas, están cazando tanto esta especie que ya no se llegan a reproducir, por lo tanto, ya están desapareciendo. Entonces, las especies van a perdurar, van a existir y para ello tienen que cumplir una función muy principal, muy importante, que va a ser la reproducción. Muy bien, la reproducción es el tema 9. Como ya le dije aquel día en un inicio, va a venir en el examen mensual, por lo tanto, tenemos que desarrollarla. ¿Sí? La reproducción, ya como le hemos dicho, es una función primordial que van a cumplir los seres vivos. Es una función biológica, pero con la finalidad de perpetuar, con la finalidad de poder seguir permitiendo que su especie pueda continuar en la Tierra y no desaparezca. ¿Sí? Muy bien. La reproducción, entonces, dice, es una función biológica que permite la perpetuación de la especie a través del tiempo. Como ya lo hemos venido explicando y lo hemos venido diciendo, ¿ya? Es una función que permite que la especie deba perpetuarse a través del tiempo. No es de repente una distracción, no es de repente un ejercicio, etc. Es una función biológica que cumplen los seres vivos. Mediante la reproducción, el organismo son capaces de originar individuos de su misma especie. Esa es la finalidad, que puedan crear individuos de su misma especie. En los animales existen dos tipos de reproducciones, las asexuales y las sexuales. ¿Ya? Muy bien. Las asexuales es cuando interviene un solo progenitor.
donde no hay mamá ni papá, es uno solo. En cambio, las sexuales es cuando hay dos progenitores. Ahí sí hay mamá y papá. En cambio acá, no, acá es uno solo. ¿Ya? Asexual cuando hay un solo progenitor. Y sexual cuando hay dos. ¿Ya? La asexual no van a intervenir gametos. ¿Y cuáles van a ser los gametos? Los gametos van a ser las células sexuales. Por ejemplo, del macho, el espermatozoide, de la hembra, el óvulo. Como es uno solo, acá no va a haber. No intervienen los gametos. En cambio, en la sexual, como hay dos progenitores, ahí sí va a haber. Ahí sí va a haber dos. El del papá y el de la mamá. ¿No? El espermatozoide y el óvulo. Ahí sí. ¿Ya? Genera muchos descendientes. Miren, una característica de la reproducción asexual es que va a dar muchos descendientes. Y no hay variedad genética. ¿Por qué? Porque no va a combinarse las células de papá y mamá, es solamente una sola célula. Por lo tanto, la genética de la mamá o del progenitor se va a seguir manteniendo. Acá no hay variedad genética, pero acá sí hay. Porque mi papá es Rojas, por decir. Mi mamá es Castillo. La familia Rojas tiene una cantidad de genes y la familia Castillo también. Se van a combinar y va a haber una variedad genética, lo cual van a tener los hijos. En cambio, en la reproducción asexual no va a haber variedad genética. Los descendientes son genéticamente idénticos al progenitor. ¿Ya ve? En cambio acá, los descendientes no son genéticamente idénticos al progenitor, claro. El progenitor puede ser Rojas y la otra progenitora va a ser Castillos, pero el hijo ya no va a ser idéntico al papá y a la mamá, sino va a ser la combinación de los dos. Por eso decimos que hay una variedad genética. ¿Ya? Los descendientes tienen poco tiempo de vida. Esa es la característica de los asexuales, que viven poco tiempo. Tienen poco tiempo de vida. En cambio, los que vienen de reproducción sexual tienen mayor tiempo de vida. Muy bien. Entonces, decimos que la reproducción es una función biológica que cumplen los seres vivos con la finalidad de que pueda perpetuar la especie. ¿Ya? Para que esa especie siga existiendo. Tipos de reproducción: reproducción asexual y reproducción sexual. La asexual cuando hay un solo progenitor y la sexual cuando hay dos progenitores. Muy bien. En la asexual no intervienen gametos, no hay células sexuales, no hay espermatozoide, no hay óvulo. En cambio, en la sexual sí hay. Hay dos. Del papá, que es el espermatozoide, de la mamá, que es el óvulo. ¿Sí? En la reproducción asexual, como viene de un solo progenitor, no hay variación genética, porque el hijo va a ser idéntico a la mamá. Los descendientes son idénticos a los progenitores. ¿Sí? En cambio, en la reproducción sexual sí va a haber variación genética. ¿Por qué? Porque vienen de dos células diferentes. Una célula que viene del papá, que es el espermatozoide, y una célula que viene de la mamá, que es el óvulo. Estas dos células van a combinar sus genes. Y el progenitor y el descendiente va a ser la combinación de ellos dos. Por lo tanto, no van a ser idénticos al papá ni idénticos a la mamá. Es la combinación de los dos. En la reproducción asexual, los descendientes, o sea, los hijos, van a vivir poco tiempo. En cambio, en la reproducción sexual, los hijos tienen mayor tiempo de vida. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Vamos arriba. Dice, ¿sabías que el macho de la araña sudafricana, Nephilocomatice,
es la mayor tejedora de telarañas del mundo, se desgarra sus genitales después de la cópula y los deja insertados en los órganos sexuales de la hembra. Aunque esto hubiera ahuyentado a otros machos, se han encontrado hembras con varios genitales masculinos desmembrados en su interior. ¿Cómo son las características de los machos, de ciertos animales? ¿Ve? En este caso estamos viendo, en el caso de la araña sudafricana macho, que cuando se une a la hembra, se desgarra sus genitales después de la cópula, ¿no? Y esos genitales van a quedar insertados en los órganos sexuales de la hembra. Aunque esto dice debería ahuyentar a otros machos, se han encontrado hembras con varios genitales masculinos desmembrados en su interior. ¿Mm? ¿Cómo se da este caso, no? A veces en los animales hay muchas cosas que observar y también hay muchas cosas que aprender. ¿Por qué se habla de la luna de miel? ¿Mm? ¿De dónde salió ese término luna de miel? Salió pues de casos o de una anécdota como la que estamos leyendo ahora, de unas abejas, que ahorita le vamos a contar, ¿ya? De unas abejas, es una enseñanza que nos dan unas abejas. Por eso se dice luna de miel. En este caso también el macho, de repente como una muestra de fidelidad hacia la hembra, porque debe ser una pareja nada más, ¿no? Una hembra y un macho, debe haber fidelidad. Entonces el macho de repente en muestra de fidelidad al momento de unirse a la hembra, se desgarra sus genitales. Pero acá estamos viendo que la hembra a veces se llega a copular o a unir a otros machos, ¿no? Entonces acá se nota que es una característica de estos animales, pues, ¿no? La infidelidad o la necesidad de reproducirse. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ya ven que la reproducción es una etapa o es una función primordial del ser vivo. Todos se reproducen y todos debemos reproducirnos, pero con una finalidad, nada más, la de perpetuar la especie. Por lo tanto, nosotros debemos reproducirnos, sí, con la finalidad de tener nuestros hijos, nada más, ¿no? No con otra finalidad, con la finalidad de tener hijos. Muy bien. Continuamos. Vamos a hablar ahora de la reproducción asexual. ¿Qué hemos dicho de la reproducción asexual? Cuando hay uno o dos individuos. La reproducción asexual es cuando hay solamente un progenitor. Un progenitor. No hay papá ni mamá, es solamente un progenitor. ¿Ya? Muy bien. Un progenitor. Llamada también reproducción vegetativa. Llamada también reproducción vegetativa. ¿Y cuáles van a ser las ventajas de esta reproducción asexual? Las ventajas van a ser que va a generar mayor cantidad de descendientes, sin la necesidad de producir células sexuales. Mayor cantidad de individuos, sin necesidad de producir células sexuales. ¿Y cuáles van a ser las desventajas? Hemos dicho que no hay variedad genética porque es un solo individuo. Un individuo que va a tener su cría. Y este individuo tiene sus genes. Y estos genes van a ser el mismo, porque no se va a combinar con otra célula. Por lo tanto, no hay variedad genética, ya que los descendientes son genéticamente idénticos al progenitor. Tipos de reproducción asexual.
La primera, van a ser varios tipos. Tenemos la gemación. Se forma una yema o gema en el cuerpo del progenitor, como en este caso. Tenemos, por ejemplo, acá una hidra. Y se va a empezar a formar como un bracito. Esta va a ser una yema o una gema. ¿Ya? Del cuerpo del progenitor que luego se desprende y origina a otro individuo. Esta reproducción se da en los poríferos, que son las esponjas, y en las hidras. Entonces, las hidras y los poríferos se reproducen por gemación. ¿Qué es ese proceso de gemación? Es que del cuerpo del adulto, del individuo, del progenitor, va a empezar a crecer una especie de gema o como un pequeño chupito va a empezar, como una primera gema. Luego va a ir creciendo hasta llegar a formar de repente una característica idéntica al progenitor. Luego se corta y forma otro individuo más. ¿Ya? Eso es la gemación, que del parte del cuerpo del progenitor va a empezar como una especie de chupos o gemas o yemas, y de ahí nace otro individuo. Esa es la gemación. Vamos al otro, estrobilación. Esto ocurre en las medusas y en las tenias. ¿Las tenias quiénes son? Los platelmintos que viven en el intestino de los vertebrados, ¿no? Generalmente los mamíferos. La medusa, el pópilo, estadio sésil, sufre segmentación originando nuevos individuos llamados medusas, los cuales son móviles. Estrobilación, entonces, es cuando la medusa o el pópilo estado sésil, o sea, cuando está de repente sin movimiento, adherido a alguna superficie, origina nuevos individuos, va formando acá nuevos individuos, va formando nuevos individuos llamados medusas, los cuales son móviles, se desprenden, se van a desprender y van a formarla a la medusa, ¿ya? Entonces, la medusa va a formarse por estrobilación, las medusas, las tenias. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un momento en que la medusa va a estar adherida, va a estar pegada a una superficie. En ese momento va a empezar a formar, va a empezar a originar nuevas medusas. Estas medusas poco a poco se van a liberar, van a desprenderse, ya van a tener movimiento. En ese movimiento ellos van a originar, van a madurar y van a formar otros individuos. ¿Ya? Muy bien. Las tenias, el escólex va originando segmentos llamados proglótides, que van madurando sexualmente. En las tenias ustedes han visto que son unos gusanos planos que están formados por segmentos. ¿Sí? Estos segmentos se van a desprender y pueden originar otra planaria, otra tenia, perdón. Y luego esa tenia va a ir madurando y va a formar va a madurar sexualmente, o sea, va a tener sexo, masculino y femenino. Muy bien. Entonces, la estrobilación es cuando se reproducen de una manera asexual, porque no intervienen acá macho y hembra, es de un solo progenitor, se va desprendiendo y va originando a otra especie. Regeneración. Esta regeneración se va a presentar en las estrellas de mar. Las estrellas de mar pueden partirse, podemos cortar un brazo de ellas, ¿sí? Tenemos la estrella de mar, el progenitor de esa estrella de mar se puede partir un brazo y lo dejamos de repente en un ambiente, en un lugar que sea adecuado para que pueda seguir alimentándose y viviendo. Y vamos a ir observando que después de un tiempo, de ese brazo que se ha cortado, empieza a completar, está empezando a completar ya su otro brazo. Se está regenerando. Pero no solamente se regenera el progenitor, sino que del otro bracito empiezan a nacer ya sus tentáculos,
empiezan a hacer los otros brazos. Y así, poco a poco, esta estrella se va a ir completando. Y se originan 2 especies. ¿Ya? Entonces, la regeneración, dice, por ejemplo, en las estrellas de mar, estas al perder un brazo tienen la capacidad que vuelvan a crecer el brazo y perdido, o sea, el brazo que se ha perdido, origina una nueva especie, una estrella de mar. También ocurre en las planarias, luego de la fragmentación. También en las planarias. ¿Qué son las planarias? Son gusanos planos que viven en aguas dulces. ¿Sí? Son carnívoros, pero se alimentan de componentes microscópicos. Muy bien. Entonces, ya estamos viendo 3 tipos de reproducción asexual. La primera, la gemación. ¿Sí? Segunda, la estrobilación. Tercero, la regeneración. Ahora vemos la fragmentación. La fragmentación ocurre en planarias. Planarias hemos dicho que es un animal plano, pertenece a los platelmintos, son gusanos que viven en aguas dulces, ¿ya? El cuerpo se divide en 2 o más fragmentos. Tenemos a la planaria completa, le podemos partir en fragmentos, los partimos. ¿Ya? Y de cada fragmento vamos a ver que se va a originar una nueva planaria. Se va a regenerar un nuevo individuo. Entonces, de un solo individuo, yo voy a tener, por ejemplo, si lo he partido en 1, 2, 3, 4 pedazos, voy a tener 4 individuos. Estos individuos van a ser idénticos al progenitor, porque están originándose de una sola planaria. Luego tenemos, después de la fragmentación, tenemos la partogénesis. Esto se va a dar en ciertos animales, como por ejemplo en las hormigas o en las abejas. ¿En qué consiste? De que este tipo de reproducción asexual en el que el óvulo desarrolla sin fecundación, o sea, el óvulo que está dentro de la hembra, va a desarrollarse, pero no necesita la fecundación del macho. Va a desarrollarse sin fecundar. Y de esa fecundación, ¿quiénes van a originar? Los zánganos. De ese huevo no fecundado se va a originar el zángano. Pero si el huevo es fecundado, se origina la obrera y la reina. ¿Ya? Entonces, la partogénesis más que todo está dirigida a esta reproducción. ¿En qué consiste? En que va a haber un huevo que no va a necesitar la fecundación del macho y va a madurar y va a desarrollar y va a originar a otro ser vivo. En este caso, si se trata de las abejas, van a ser los zánganos. Los zánganos se originan de los huevos que ha producido la hembra sin la fecundación del macho. ¿Ya? Entonces, a esta reproducción se le conoce como partogénesis. Como hemos dicho, en la hembra o en las abejas van a haber 2 tipos de reproducciones. Una reproducción llamada partogénesis y otra reproducción que se va a llamar la reproducción sexual. Y de la partogénesis solamente va a originarse el zángano. ¿Ya? ¿Qué es la partogénesis? Entonces, la célula que madura sin la intervención del macho, sin ser fecundada. Ahora vamos a hablar de la reproducción sexual. Hemos dicho, la reproducción asexual es cuando interviene un solo progenitor. ¿Cuáles son las ventajas? Que se va a formar muchísimos descendientes sin utilizar células sexuales. Pero no va a haber, las desventajas es que no va a haber variedad. ¿Cuál es otra desventaja que habíamos visto? De que estos animales de reproducción asexual van a vivir poco tiempo. Tipos de reproducción, la gemación, ¿qué más?
la estrobilación, la regeneración, la fragmentación y la partogénesis. Son los tipos de reproducciones asexuales. Ahora vamos a la reproducción sexual. En la reproducción sexual hemos dicho que sí intervienen dos progenitores. Uno que es el macho y el otro que es la hembra. ¿Ya? Macho y hembra. Ventajas. Genera variedad genética porque va a combinarse genéticamente. El papá va a ir con una cantidad de genes, la mamá va a ir con otra cantidad de genes. Ellos se van a combinar y van a originar a nuevos individuos con una gran variedad genética. En la reproducción sexual tenemos que comprender primero que para que pueda intervenirse la reproducción sexual tienen que haber gónadas. ¿Y qué van a hacer las gónadas? Las gónadas van a ser los órganos en el cual se forman los gametos. ¿Qué son los gametos? Los gametos van a ser las células sexuales, ¿ya? Las células sexuales. Y gónadas. Estas gónadas van a ser, en el caso del hombre, o perdón, de los machos, van a ser los testículos. Estos son en los machos. Y en el caso de las hembras, van a ser los ovarios. Esto es en el caso de las hembras. Entonces, para que haya reproducción sexual, tiene que haber la presencia de gónadas masculinas y gónadas femeninas, porque en las gónadas es donde se va a formar las células. ¿Y cuáles van a ser las células? En el caso de los machos van a ser los espermatozoides. En el caso de las hembras, ¿cuáles van a ser? Los óvulos. ¿Ya? Tiene que haber entonces las gónadas. Tiene que haber presencia de los gametos. ¿Cómo se llaman a las células? Se llaman gametos. Muy bien. Dentro de estos gametos, hemos dicho que los gametos van a ser células que van a estar especializadas en la reproducción. Son haploides, porque contienen la mitad de números de cromosomas. La mitad. Haploides. Por ejemplo, la mamá va a llevar la mitad. El papá va a llevar la mitad. Entre los dos van a completar la cantidad de cromosomas. Muy bien. Si hablamos de los seres humanos, nosotros vamos a tener 46 cromosomas. ¿Ya? 46 cromosomas. Por lo tanto, si me dice que son haploides y llevan la mitad, ¿qué quiere decir? Que 23 vienen del papá y 23 vienen de la mamá. Son haploides. Cada una de estas células va a presentar la mitad. Por eso se dice haploides. ¿Ya? Las células sexuales, los gametos, pueden ser haploides, son haploides porque contienen la mitad de cromosomas que presenta el individuo. El humano tiene 46 en su formación, pero de esos 46, la mitad viene del papá y la mitad viene de la mamá. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a hablar de los monoicos. Dentro de los animales van a haber animales llamados monoicos, llamados también hermafroditas. ¿Qué quiere decir? Van a ser animales que van a presentar los dos sexos, hembra y macho a la vez. Van a presentar los gametos también, espermatozoides y óvulos dentro de ellos.
¿Ya? Ejemplos, tenemos a los poríferos, tenemos a las hidras, tenemos a los platelmintos, tenemos algunos moluscos, etc. ¿Ya? Entonces, dentro de los seres vivos, vamos a encontrar seres vivos monoicos, que van a ser los hermafroditas. ¿Qué quiere decir? Que van a tener los dos sexos. Hermafroditas son los dos sexos, son hembra y macho a la vez. O sea, ese mismo individuo tiene los dos sexos, hembra y macho. ¿Ya? Producen los dos gametos, o producen los dos, sí, gametos, espermatozoides y óvulos a la vez. Esos son los monoicos. Pero también van a haber individuos dioicos. ¿Qué quiere decir? La palabra quiere decir dos. Presentan los dos sexos, o sea, separados. Unos son machos y otros son hembras. Se separan. ¿Ya? Unos van a ser machos y otros van a ser hembras. Muy bien, en este caso vamos a encontrar animales que van a tener sexos separados. Por ejemplo, tenemos las ratas que son hembras, ratas macho, que van a producir sus gametos masculinos, que son los espermatozoides, femeninos, que van a ser los óvulos. Estos se van a unir en una fecundación y van a producir a un individuo. Diferente a los padres, porque hay una combinación acá, una combinación de genes, una variedad de genes, a ver, se van a combinar. De igual manera, por ejemplo, en los peces también vamos a encontrar hembra, macho, que van a expulsar al exterior, en algunos casos, sus gametos, sus espermatozoides. Ahí va a ocurrir la fecundación y van a formar nuevos individuos. Entonces se llama dioicos cuando van a estar separados, hembra y macho, dos individuos diferentes, hembra y macho. En cambio, vamos a llamar monoicos cuando dentro del mismo individuo están los dos sexos, no están separados, ahí están los dos. A la vez es hembra y también es macho. Dentro de su cuerpo se produce el espermatozoide y también se reproduce el óvulo. ¿Ya? Muy bien, seguimos. También hay que entender de que hay algunas alternancias de generaciones. ¿En qué consiste esto? Consiste en la existencia de dos generaciones en el ciclo de vida del organismo. Una generación asexual y otra generación sexual. Esto ocurre, por ejemplo, en las medusas. En las medusas, como ya hemos hablado anteriormente, las hidras, las medusas, presentan una reproducción asexual. A ver, ¿de qué tipo? A ver, ¿de qué tipo? Medusas, estrobilación. ¿Qué quiere decir? Que la medusa se va a adherir al piso y va a formar ella misma una cierta cantidad de medusas. Estas medusas van a ser liberadas y van a presentar movimiento. ¿Sí? Esa es la reproducción asexual. Dice que en algunos animales va a haber esa reproducción asexual y también sexual. La medusa se forma, se pega, adhiere a una roca y va a empezar a dividir sus discos, va a empezar a formar nuevas medusas. Esas medusas van a ser liberadas, pero cuando ya es liberada esta medusa y tiene movimiento, dentro de su cuerpo se va a formar los gametos. Se va a formar el gameto masculino y el gameto femenino. Y va a haber un momento en la que van a reproducirse también sexualmente. Se va a combinar sus gametos. Van a formar una larva que se va a mover. Esa larva se va a fijar a la roca. En la roca se va a adherir y luego va a seguir el ciclo. Esa medusa adherida a la roca va a formar nuevos discos, va a liberar y va a formar medusas. Entonces, en esta parte está la reproducción asexual y en esta parte donde se forma la larva se está formando la reproducción sexual. Asexual y sexual. O sea, dentro de la vida de la medusa se dan las dos reproducciones. Por eso alternancia de generaciones. Se da la reproducción asexual y también la reproducción sexual.
Las medusas tienen dos sexos. Tienen los sexos separados, dioicas. Durante la reproducción sexual, las medusas liberan los gametos, óvulos y espermatozoides en el agua, donde se da la fecundación. O bien los espermatozoides fecundan los óvulos en el interior del cuerpo de la medusa hembra. La fecundación se origina un nuevo huevo, el cual forma una larva llamada plánula, que luego se fija y se transforma en un pólipo asexual. Los pólipos, por estrobilación, se dividen originando medusas sexuadas. Como decíamos, ¿no? Se va a adherir, la medusa se va a adherir a la roca y luego va a formar dentro de ellas unas capas, unos discos, que estos discos se liberan y forman la medusa. Pero acá la medusa ya cuando tiene movimiento ya va a formar, va a tener sexo masculino y otros femeninos. Entonces, ellos van a liberar esos gametos, dice, al agua. De la unión de esos gametos se van a formar unas larvas. Estas larvas han sido originadas por la unión de gametos, o sea, es resultado de una reproducción sexual. Se adhiere a la roca. En ese momento, esta medusa adherida a la roca va a formar nuevos discos, pero cuando ya forma discos, o sea, en este proceso, está haciendo la reproducción asexual. Muy bien, a eso se llama alternancia de generaciones. Ahora vamos a la reproducción de animales invertebrados. Vamos a hablar de los poríferos. Los poríferos presentan una reproducción asexual y sexual. Tienen las dos reproducciones. La reproducción asexual es por gemación. Ya hemos dicho que es la gemación cuando forma una yema, ¿no? Cuando forma un bracito. Y de ahí se origina una nueva especie. Para la reproducción sexual, la esponja forma espermatozoides y óvulos. Los espermatozoides son liberados y arrastrados por la corriente del mar. Nos vamos a volver a conectar, jóvenes. Mando el link hacia otra esponja. Va a ser liberado, llega a otra esponja y fecunda. ¿Ya? El desarrollo embrionario se da dentro de la esponja y forma una larva llamada parenquímula. Otras especies forman una larva llamada antiblástula. La larva se fija en el suelo marino y forma una esponja. Muy bien, nos conectamos en este momento, jóvenes, para continuar con nuestra clase.